La verdad es que es la ilusión de mi vida tener una música como ad hoc, ¿sabes? ¿En qué estará inspirado el título de este formato, de este programa? El de Sabor a Queer. Sí. Sabor a ti. Sabor. Sabor a queer. Un besito para aquí, desde aquí, para Ana Rosa. Esperamos que nos estés escuchando. Para Ana Rosa y para... ¿cómo era? Y la otra era Rosa Villacastín. Y Rosa. No manejo yo cómo ha derivado la vida de Rosa Villacastín. Rosa Villacastín no creo que bien. Pero la de Ana Rosa creo que la manejamos bastante bien y bueno, pues eso, desde aquí un besito. Ojalá seas un día una invitada aquí para refrescar cositas, ¿no? Pues sería bastante bonito y podría darle un enfoque a lo queer ya bastante otro nivel. De queerismo. ¿Cómo estás, Nuria? Pues bien, estaba nerviosa porque ya estaba nerviosa con la invitación, pero luego ya... Yo me meto en mi internet y veo que ha estado aquí Irene Montero y veo que gana un feroz la Dani y digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo de aquí para arriba? ¿No? Pues de aquí te puedes imaginar que es que tengo muy buen ojo y este equipo tiene muy buen ojo a la hora de seleccionar a las personas y de leccionaros también. Así que a mí me hace muchísima ilusión, ya lo sabes, que estés aquí porque creo que es una conversación como necesaria y con un enfoque también chulo. Vamos a hablar, no sé cómo finalmente vamos a titular el programa, no sé si lo vamos a titular Enfermedad o La mujer enferma, pero creo que está bien, ¿no? Es un lugar que hemos creado como aquí, como un poco en un lugar de nadie, en este diner en el que de momento no sirven hamburguesas, para hablar de temas que a veces son un poco tabú, pero como con una perspectiva que intentamos que sea diferente. Así que bueno, pues allá vamos. Para la gente que no te conozca, Nuria... Que igual no es mucha. No lo sabemos. ¿Cómo te definirías, tía? Pues es complejo el cómo me definiría, porque justamente lo que yo trato actualmente con mi psicooncóloga es mi identidad, quién soy. Lo que es algo que normalmente se suele tener muy claro porque se suele enlazar con el que se hace. Entonces, yo ahora mismo creo que me puedo definir por palabras que atraviesan un poco mi ser. Y la primera yo creo que sería que soy una mujer enferma de cáncer, además de cáncer de mama metastásico, que no es cualquier tipo de cáncer, que yo creo que luego hablaremos, si quieres, un poco más para no volverme ya loca con lo mío. Soy una mujer feminista, profundamente feminista y transfeminista. Intento estar en la intersección, pero creo que para eso todavía tengo que aprender un montón. Y soy boyera, por supuesto. Yo creo que si mi apariencia ya no lo decía. Me tenía que haber traído, creo que la camisa de cuadros porque iba a encuadrar muy bien en el dinner, pero yo creo que eso sería un poco lo que me define. También soy una mujer enamorada y casada, que me gusta ahora mucho decirlo porque creo que el amor me ha ayudado también a entender el resto de características de mi identidad. Y eso sería un poquito lo que es Nuria Perea. Pues muchas gracias por venir, Nuria Perea. Hasta aquí hemos llegado. Qué bonito, tía. Eres una... Tienes como algo, no sé, ¿qué signo eres? Soy Virgo. Ah, Virgo. Vale. Ah, amiga. ¿Virgo bien? Virgo bien. Todo el mundo bien. Todo el mundo bien. Todo el mundo bien. Yo soy Acuario, Virgo, todo muy bien. Yo he de decirte que con los Acuario pensaba que no, salvo alguna excepción, y estoy viendo después de esta mañana que con los Acuario sí. Así que mira. Es que hay mucho Acuario aquí en este diner. Me gusta esto que dices porque creo que es curioso, ¿no? Que digas que crees que a lo mejor mucha gente tiene más clara cuál es su identidad, porque yo tampoco la tengo nada clara y me cuesta mucho definirme, como buen acuario que soy también, como que, no sé, es como a veces un poco complicado definirme. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención un post del que hemos hablado mucho tú y yo, que escribiste, que he hecho aquí como un mix porque es más largo, lo podéis encontrar en Instagram, pero creo que es un muy buen comienzo para esta conversación, ¿vale? El post, o el resumen del post que yo he hecho, dice así: caí en una trampa, definirme por lo que hacía, y ahora, involuntariamente despojada de un peso que no quería, en lugar de liviana, me siento insignificante. Hay un montón de cosas que significa el cáncer de mama metastásico. Expulsarte del bucle de producción es una de ellas. Yo no he contribuido a la creación de este sistema de realismo capital.
Claro, cariño. Yo solo buscaba validación de la forma en que se esperaba de mí y por eso reclamo un nuevo sistema alejado de la medicación no recreativa, basado en la pedagogía del ser, pedagogía del sentir, y aplaudo la mal llamada inutilidad. Podríamos llamarlo inutilidad este programa. Estaría muy bien. Sabor a inutilidad. Sabor a inutilidad. Creo que esto es como muy buen contexto porque creo que el enfoque que queríamos plantear en esta conversación va un poco por ahí, ¿no? Sí. Como en tu caso, ¿no? La enfermedad te ha permitido reflexionar sobre esta idea de si somos más válidos o menos válidos por lo que hacemos, por lo que no hacemos, ¿no? Entonces, pero antes de eso sí que me parecía importante para que también la gente tenga un poco de contexto, que nos puedas explicar un poco cómo ha sido tu proceso. Siempre me da mucha pereza esto, y de hecho luego hablaremos también, porque creo que es como que parece que cuando eres queer, cuando tienes no es lo mismo, ya lo sabemos que no es lo mismo, ¿no? Pero cuando tienes como algo que te está pasando en tu vida, parece que sientes como que tienes que dar muchas explicaciones, ¿no? Pero sí que creo que es importante como hablar de cómo ha sido tu proceso. Mi proceso en lo que se refiere a la enfermedad completo, ¿no? Ha sido un proceso actualmente, mira, llevo ya 3 años en el proceso en sí y ha sido un proceso que empezó como algo temporal, porque en el sistema capitalista siempre definimos a la enfermedad como algo temporal, ¿no? Algo por lo que pasas, te tomas tu medicina, pasas por tu tratamiento, te quitan tu pecho, se hace lo que se tenga que hacer y luego sigues con tu vida anterior. Pero en mi caso esa parte temporal como que se ha perdido. La enfermedad es que ha tomado como las riendas de mi vida, porque es algo que yo ya voy a tener, voy a utilizar palabras que son fuertes, pero es que son así, algo que voy a tener hasta que me muera porque me voy a morir de esta enfermedad. Entonces, mi proceso empezó desde la incredulidad. Yo creo que casi todos los enfermos o todas las personas que son diagnosticadas con un cáncer empiezan con el ¿por qué a mí? O qué injusto. Yo recuerdo, y además fue la primera vez que escribí o empecé a escribir más sobre mis emociones y sentimientos en Instagram, fue a raíz del diagnóstico, y yo hablaba de que no me creía que cuando se hablaba de cáncer iba ligado a Nuria. O sea, yo le decía a Abel, a mi mujer, le pedía que me repitiera que tenía cáncer. Digo, le decía, ¿pero seguro que han dicho cáncer? Y la pobre mujer me decía, mi vida, sí, han dicho cáncer. Entonces, lo que yo hice por ser muy Virgo fue intentar racionalizar mucho lo que me estaba pasando. Entonces, enseguida intenté agarrarme a lo académico, lo llamo así, aunque lo académico no es exactamente lo que mejor recoja las enfermedades, ni la manera en la que vivieron las enfermedades, pero me agarré a los libros, me agarré a pensadoras como Susan Sontag, de la que aprendí, por ejemplo, que todos vamos a tener un pasaporte de vivos y un pasaporte de sanos y un pasaporte de enfermos, y simplemente vamos a tener que utilizarlos en un momento concreto. Me agarré a escritoras como Audre Lorde y empecé a intentar racionalizar y a tener como, por así decir, herramientas con las que enfrentarme al cáncer, porque toda la parte de la medicina en realidad iba a estar cubierta por profesionales. Claro. Pero toda la parte de cómo se integraba la enfermedad en mi vida sí que corría como de mi mano y yo no estaba preparada. Al principio, lo que se define como cáncer primario, en mi caso, al ser una persona con cáncer de mama metastásico, al tener cáncer primario, yo no me iba a morir. O sea, no se supone que no tenía un alto grado de mortalidad, porque además era un tumor que era muy sencillo, tal como te lo cuentan los señores de bata blanca, casi un paseo por el parque era. Y recuerdo que yo sí que pensaba que me iba a morir, entonces una noche mi madre me llamó por teléfono y me dijo, mira, tú has sido siempre una niña muy obediente, entonces como tú has sido siempre una niña muy obediente, tú me tienes que hacer caso, tú no te vas a morir. Y yo fue, ok. Entonces como ya me lo está diciendo mi madre, ya no me voy a morir. Y entonces ahí ya lo que hice fue como adentrarme y darme cuenta de qué era eso, de qué era la enfermedad. Fui a la Asociación contra el Cáncer, que aunque tengo maneras de pensar muy diferentes a la asociación, sí que tengo que decir que es una asociación a la que recurrir si necesitas cualquier tipo de ayuda, porque la dan y de una manera excelente, y me puse manos a la obra con una psico-oncóloga. Empecé terapia de grupo, que es donde también encontré una manera súper bonita de relacionarme con lo que iba a ser mi nueva tribu. Y aprendí que también es necesario encontrar iguales para entenderte a ti mismo, que en el fondo es un poco lo que hacemos los queer.
lo que hacemos es buscar a alguien que tenga unas vivencias similares a las nuestras, aunque a veces no tienen nada que ver, pero sí que tienen una raíz muy parecida, y así aprendemos más de nosotros, y eso es lo que yo hice un poco con todo el tema de la terapia de grupo. Me fui curando de alguna manera. Yo no recibí quimio de principio, pero sí que recibí radio, que es bastante más dura de lo que pensamos, y además me quitaron un pecho que yo, por ejemplo, reconstruí, y si ahora me lo preguntaran de nuevo probablemente es algo que no haría, porque es un proceso que es doloroso, es estético y te ayuda a encontrarte con lo que eras antes, pero es que lo que eras antes ya no existe. Claro. Entonces es como intentar performar algo que en el fondo no tiene sentido porque ya fue. Y eso fue como un poco como el proceso, hasta que dije, bueno, pues es momento incluso de volver a trabajar, ¿no? Porque es como, bueno, pues tengo ya que creo que me siento con fuerzas. Y al principio hice un primer intento que fue fatal, porque ya nada para ti es igual. Y luego ya sí que hice un segundo intento en el que, sin ser para mí lo que me estaba pasando, sí que podía adaptarme. Lo malo, y perdón porque me estoy alargando un montón, lo que pasa es que ha sido esta es tu casa, cariño. Un proceso, este es mi dinner, un proceso largo. El problema llegó cuando me detectaron las metástasis, que eran óseas. Yo tenía de repente muchísimo dolor de espalda, y en agosto del 2022, cuando estaba en casa de mis mejores amigos, leí el informe sobre una de las pruebas que me habían hecho, y ahí se hablaba de metástasis. Y eso es cambiar totalmente lo que va a ser tu vida, porque eso sí que significa, lo siento por mis compañeras que me estarán viendo, mi grupo de WhatsApp, porque nos gusta muy poco hablar de ello, aunque lo hablamos, es muerte, es cumplir con estadísticas, que nuestra estadística está en 5 años de supervivencia. Significa que tu vida va a bajar de calidad, porque vas a tener que, como yo tomo medicación para el dolor continuamente, yo tomo morfina, tomo rescate, tomo fentanilo, que menudo melón, sí. Tomo un montón de medicación, y estoy aferrada casi muchas veces más a la enfermedad que a la propia vida, que me mantengo más con ella. Y es ahí justo cuando empiezo también a reflexionar de qué me diferencia a mí ahora de una persona que está trabajando, y es la utilidad o no inutilidad, y cómo es el sistema y no las personas las que definen cuál es tu valor dentro del sistema. Si eres útil, si eres inútil, o incluso si eres discapacitado o eres una persona no discapacitada, o si eres incapaz de hacer algo. Porque no es que tú nazcas con algo concreto y eso te haga discapacitado, sino que es la sociedad la que te señala como inútil y por tanto incapaz de hacer algo. Y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta y de decir, jolly, yo le he estado dando al sistema todo, porque creo que todos tenemos una mentalidad de te lo doy todo, que a veces no sabes ni por qué lo haces, que muchas veces hablamos de esa, no, por sentirme realizado. Bueno, yo me siento igual de realizada muchas veces leyendo en casa, o tú haciendo un proyecto personal tuyo que no tenga que ver con nada más, y que incluso sepas que no te va a dar beneficio económico, pero como lo estaba dando todo, y de repente a mí el sistema no me iba a dar nada. Lo máximo que me iba a dar es el Estado, un reconocimiento, y me iba a dar mi titulito de esta es tu nueva persona. Y por lo tanto ahí llegó mi choque de identidad de ¿y quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo? Si no produzco, claro. ¿Qué soy? Porque yo creo que con lo que estabas diciendo, muchas gracias, lo primero, porque creo que es importante compartirse, y compartirse desde esa sinceridad es muy generoso. Como que parece que cuando, y hablo aquí también pongo un poco lo mío, cuando estás mal, o cuando estás pasando un momento complicado, cuando vives una enfermedad, se produce un poco a veces esa crisis de identidad, ¿no? Porque es como, no soy yo, es lo que tú decías, ¿no? Y quizás es muy capitalista ese concepto, ¿no? De decir, estoy haciendo una paradita ahora aquí para recuperarme y ponerme bien, y ya vuelvo a ser yo. Eso es. Mi terapeuta siempre me dice, con el tema de la tristeza, que a mí es un lugar que me cuesta bastante habitar, eso, ¿no? Dice, es que cuando estás triste, también eres tú. Eso es. Pues como un poco esto, ¿no? Cuando estás enfermo, también eres tú. No dejas de ser tú y eres otra persona, ¿no? Pero parece que como que nos han enseñado a que solo podemos habitar en ese lugar de... Totalmente. Estoy funcionando, ¿vale? Hago trabajo, salgo adelante, voy a comprar, entro, salgo...
eso es lo que me hace ser lo que soy. Eso si de es. repente estoy en mi casa o como dices tú o compartes mucho tu día a día en redes sociales, ¿no? Pues hoy estoy tirada, hoy soy el sofá de mi gato, entonces ya de repente como que parece que no eres. Que es como que estás, bueno, me estoy tomando un tiempecito para recuperarme de mis cosas, ¿no? Y ahí supongo que surge este lugar muy interesante en el que tú estás, o que por lo menos a mí me resulta muy interesante, que es una reflexión que creo que nos puede ayudar a todos escucharla, ¿no? Que es que somos más allá de lo que hacemos, ¿no? Eso es. Y lo que decías justo eso del me estoy tomando un descanso, que a veces eso, te tomas las bajas médicas, parece que son descansos y que luego ya te pongas a trabajar otra vez y no. O sea, muchas veces, a no ser que sea una gripe, sea un algo menor, sí que probablemente vuelvas a tu estado anterior, pero si pasas un cáncer, no vuelves a tu estado anterior, porque la enfermedad no es temporal. La enfermedad deja secuelas y la enfermedad va a ser una constante en tu vida. Vas a tener pruebas de control para asegurarte de que has sanado. Vas a tener secuelas propias de que a lo mejor tus defensas son mucho más bajas. Yo hoy, porque me habéis maquillado maravillosamente, pero he perdido mis cejas, y que para mí es una de mis secuelas más grandes, porque a mí me encantaban mis cejas, pero te crece el pelo rizado. ¿Cómo decir que eres la misma de antes si es imposible? Y cómo poder seguir a estas alturas midiéndonos por los parámetros de producción. Porque es como algo como de antaño, como en realidad, si lo piensas, incluso el propio salario que recibimos ni siquiera está pensado para que sobrevivamos, es para que se mantenga el sistema. Es que te doy un algo para que tú me ayudes a mantener el sistema, cuando a veces haya personas que, por desgracia, su salario no les llega para sobrevivir. Lo hemos montado un poquillo regular. Un poquillo regular. Un poquillo regular. Sí. Y además yo creo que en tu caso, y por eso me parece súper interesante, no deja de ser una reflexión que de alguna forma es muy antisistema, que rompe bastante lo que nosotros entendemos como un sistema en funcionamiento. No es un sistema en funcionamiento. Es un sistema que tiene unos objetivos que, si por lo que sea no puedes cumplir, entonces no formas parte del sistema. Entonces no es realmente un sistema que nos incluya a todos, a todas y a todes. Es un sistema solamente con el objetivo de generar, crear, hacer, ¿no? Entonces como que me parece interesante que la enfermedad o los que nos salimos de alguna forma del sistema de una forma o de otra, lo ponemos en causa, y eso es importante, ¿no? Eso es. Ponerlo en causa. Sí. Y hablábamos de, ahora cuando has hecho enfermedad o lo que nos salimos de alguna manera, al final es que es verdad que la enfermedad y ser queer se parecen mucho, porque ser queer en el fondo es como la otredad, el ser un monstruo y tal, y el enfermo un poco también. Es ese monstruo que además no queremos hablar mucho de él por si acaso se contagia. Por eso se habla de las enfermedades de las maneras en las que se habla, y con ese tipo de lenguaje, y por eso se les pone un lacito rosa y todo, para dulcificarlo, de la misma manera que al maricón se le intenta hacer que sea el mayor passing posible para que nos parezca bien. Somos nosotros los que somos diferentes, los que parece que necesitamos amoldarnos, cuando lo más coherente como sistema sería amoldarnos a los que están en los márgenes. O sea, si el problema que tenemos con la enfermedad es que llega a pasar que no hay personas suficientes para cuidar, creemos círculos de cuidados. Lo que pasa es que los círculos de cuidados son una cosa como anarquista. Entonces tú ponte a decirle a la gente, mira, viene del anarquismo una cosa que son los círculos de cuidados, y le voy a decir, ¿cómo? Perdona, pero es cierto. Si aquí nos escandalizamos por cosas que enseguida todo es comunismo, y cuando son cosas que incluso ahora se hacen en Francia y en muchos países de poner en marcha, es un sistema que además no mate al mundo, porque somos capaces de mantener este capitalismo a pesar de que el mundo vaya a morir, por no cambiar de sistema, que eso es súper heavy si lo pensamos. Es que es como una cosa súper loca, que a mí me costaba un montón procesar, porque esto le dice un autor, Mark Fisher, que yo cuando lo leía decía, joder, pero si es que es verdad. Es verdad, claro. Preferimos que el mundo se termine antes que el capitalismo. Sí, antes que transformar un poco el sistema en el que nos encontramos. Eso y como que digamos que de alguna forma toda esa otredad de la que hablas también nos pone frente a preguntas que normalmente mucha gente o todos no nos hacemos, ¿no? Como también, por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? Que es como algo que, de nuevo, se utilizan como palabras como con mucho cuidado, con mucho tacto, pero como intentando
y esto se trabaja también mucho en terapia, ¿no? Porque al final todo son estrategias para olvidarte de que nos vamos a morir. Es como, es que todos nos vamos a morir. Sí. ¿Y cómo tú convives, por ejemplo, con esa idea de la muerte, tía? Yo por eso tengo épocas. Hay veces en que lo pienso un montón y hay otras veces que no lo pienso nada. Recuerdo que esta segunda vez, ya con las metástasis, fui también a hablar con la psicooncóloga de la asociación y me dijo, mira, lo que te pasa a ti es que tú tienes un papelito en el bolsillo en el que pone que te vas a morir y muchas veces cuando metes la mano, lo sacas, lo lees y te lo vuelves a guardar. Es como que lo tengo a ese nivel de presencia. Y a mí lo que me pasa con la muerte es que me da mucha pena, pero mucha pena la parte de no cumplir cosas. Porque al final yo tengo 38 años, a pesar de que sé que mi piel puede parecer que tengo 25 o 15. Una jovena. Una jovena. Una jovena. Pero yo al final yo me casé hace poco menos de un año. Y yo con Bel, con mi mujer, pues como no tienes grandes planes, porque no tenemos ya los planes que tenían nuestros abuelos y nuestros padres de tal, pero es como que sé que no voy a cumplir cosas y lo que más pena me da es que la voy a dejar sola. Ese es mi verdadero problema con la muerte actualmente. No sé cuánto me puede cambiar este razonamiento en X tiempo, cuando vea, por ejemplo, más dolor. Porque eso sí que me da muchísimo más miedo. Me da muchísimo más miedo el dolor. Yo ahora mismo tengo vértebras que tienen lesiones fuertes, otras que tienen menos lesión, pero yo tomo 120 de morfina por la mañana y 120 por la noche. O sea, yo vivo con un dolor que es muy heavy y eso a veces me da más miedo que la muerte. El tener que estar mucho tiempo como incapacitada y sin vivir como creo que se tiene que vivir que la propia muerte. Pero ya te digo que como es un pensamiento que es muy cambiante. Yo no puedo decir que crea en Dios, sí que creo mucho en que sí que hay personas que están cuidándonos. Yo tengo como una relación muy directa con mi abuelo materno, que era Virgo también, entonces yo creo que lo tengo ahí y lo siento como sobre todo desde la enfermedad como muy, muy cuidador, y a veces sí que pienso como que si me muero me voy a reunir con él, que es algo como muy infantil, que es como cuando te lo explican cuando eres pequeño, ¿no? Y es algo como que lo veo ahora como mi gran esperanza de, bueno, los voy a dejar aquí, pero me voy a juntar con los que había dejado por el camino, ¿no? Que eso como lo veo como algo que es como un abrazo para mí, por así decir. Qué bonito. Yo es que, claro, aquí ya depende mucho de las creencias y de las experiencias, pero yo por las cosas que he vivido y con la gente que ha fallecido a mi alrededor, yo siempre he visto ese reencuentro como al final, que es cuando más como hay ese paso intermedio entre que no estás aquí y no estás allí, como que siempre aparecen esas figuras que vienen a recogerte. Yo sí creo o sea, no creo en Dios como tal, digamos, pero sí que creo en toda la parte espiritualidad, en toda la espiritualidad y en que, digamos, esas almas nos acompañan, y creo que sí que hay como guías, hay como almas que te acompañan y ángeles que de alguna forma, pues en este caso, por ejemplo, yo tengo una relación muy especial con mi abuela, que ya no está, pero yo sí que la siento y sé que está ahí cuidándonos, ¿no? Y no sé, creo que es bonito, necesario y también la fe muy es una cosa importante maravillosa. hablar de ello también, como y darle espacio. Y no sé, tía, es como que hablamos poco muy poco de la muerte, y yo la muerte más cercana que he vivido es la de mi abuela, y a mí sí me pareció un proceso muy transformador. Lo que pasa es que, por ejemplo, también comparto que tengo otra amiga que también está en una situación similar a la tuya, y yo le preguntaba, ¿no? Porque claro, todos nos vamos a morir, pero claro, no es lo mismo saber que te vas a morir, que no sabes muy bien, ¿no? Porque, a ver, yo me puedo morir mañana, pero no lo sé, al papelito del que hablabas tú, ¿no? Es como no nos han enseñado, no nos han ayudado ni nos han educado a poder relacionarnos con esta idea de una forma un poco más natural, ¿no? Entonces como... Es difícil, ¿no? A veces, supongo. Y es muy occidental, ¿no? Además, esa manera de ver la muerte, de ver como un corte, además como
como lo judeocristiano encima nos ha hecho que le tengamos miedo, porque como es el momento en el que te definen si vas al cielo o al infierno, y es como, ay, madre mía. A ver, cómo me he portado, cariño. Sí, a ver, porque claro, ¿cómo nos ponemos ahora? El otro día había un capítulo de Los Simpson y me hacía mucha gracia porque hacían el intercambio. Era como ahora estamos en el siglo XXI, hay algunos que estaban en el infierno que ahora ya pueden subir al cielo, o sea, muchísimos gays que ya podemos subir al cielo. Qué bien. Claro, pero hay muchos que estaban ahí en el cielo que igual hay que bajarlos porque no era lo que pensábamos. Sí. Que eso es como muy, muy cambiante. Pero sí que es verdad que eso, que yo no puedo hablar de la muerte todavía con mi círculo cercano. De mi muerte, de la muerte en general sí, pero de mi muerte. Porque, pues porque les cuesta y les duele y yo lo entiendo y lo respeto. Y lo que también mi manera es hacer bromas. Entonces hay muchas veces que es eso que mi mujer es, bueno, a ver, Nuria, sabes que no quiere que haga X broma, pero será parte de nuestro proceso y supongo que llegaremos al momento en el que sí, pero claro, como la muerte es otro de esos tabús horrorosos que no podemos utilizar y de los que no podemos que no podemos amoldar a la vida, porque es eso, como se ve como fuera cuando en realidad está dentro. Es bastante complejo. Sí, yo creo que también con lo que hablabas antes de toda la parte médica, ¿no? Que es todo tan limpio, tan organizado, tan ahora, pues si estás en un hospital, depende de donde suceda, ¿no? Sí. Es todo muy como clínico, limpio, ¿no? Es como que la parte humana de repente como que no hay espacio, y creo que esto también lo estábamos hablando antes, que es todo este sistema médico en el que estamos incluidos, ¿no? Como igual que el sistema capitalista, pues funciona muy así, ¿no? Que en el que no parece que no hay espacio para toda la parte terapéutica o de acompañamiento en procesos que te cambian no solamente físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, ¿no? ¿Cómo vives tú, por ejemplo, esa parte? Porque es que pues tratarte de un cáncer no es solamente que te hagan unas pruebas o tomarte una medicación, es como todo lo que te pasa alrededor de eso, ¿no? Sí. O sea, la enfermedad en sí atraviesa ya tu vida en todo, y la parte médica tiene un peso muy grande y creo que no son conscientes del peso tan grande que tienen en las vidas. Porque muchas veces hablas con médicos que son muy paternalistas, con médicos que no te dan explicaciones completas a lo que te pasa y tienes que buscarte la vida, y eso es horroroso porque no vas a entender lo que encuentres en Google. En Google, que eso es, debo decir cáncer, pues siempre sí. Claro. En el caso sí. Pero para eso yo hablaba también con María, una amiga que también ha tenido un cáncer primario, y también bueno, es que yo tengo un grupo de chat de WhatsApp con otras 70 mujeres con cáncer de mama metastásico, con las vikingas, que les mando un beso. Y ahí sí que hablamos justo de que se necesitaría una guía. Un poco hablamos de la guía del paciente de cáncer, y una guía que sirviera un poco de ese acompañamiento, que sería algo como muy similar al cuentas en publicidad o al producer, que es el que te lo va arreglando todo y te va explicando cosas y te dice a dónde tienes que ir. Y sí que necesitarías eso, tener también un equipo más holístico, un equipo integral de médicos, donde se incluyera además a ese psicólogo y donde se incluyera incluso también un asistente social, porque de la misma manera que te cambia la vida a nivel emocional y físico, laboralmente, pasas a ser una persona, como hemos hablado, bastante inútil, porque para empezar ya cobras el 75% de tu sueldo, se calcula un gasto de unos 10.000 euros de más al año por paciente anualmente, o sea, se monta ahí necesitas un equipo detrás. Claro. Cada paciente necesitaría un equipo detrás, mientras que aquí lo que estamos intentando hacer es desmantelar la sanidad pública, que es la única que va a poder hacerse cargo de pacientes como en mi caso y de otras muchas enfermedades. Porque cuando vas a la privada llega hasta un punto. No sabía esto. Yo me traté el cáncer primario, yo lo traté casi todo en la privada, porque me llegó mi pandemia, llegó durante la pandemia. Entonces yo empecé por la privada porque en ese momento estaba saturada la pública y yo tenía un seguro privado por el trabajo. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Claro. Y empecé a hacerlo y bueno, para empezar que se nota diferencia a dónde eres un cliente y dónde eres un paciente. Sí que hay esa diferencia y sí que notas cómo pues, las cosas tienen un coste o no tienen un coste, que está incluido, que no está incluido. Mi tratamiento actual no lo cubre la privada. O sea, tú has estado pagando, tú has estado haciendo todo, pero en un momento dado que los oncólogos te dicen vamos a necesitar a la pública. Y vamos a necesitar a la pública significa
vete a la pública. Ya. Y eso es un rollo absoluto, pero es que además... Porque es como que entiendo, Sí. no sé. Entiendo que cuando es algo así es porque entienden que es algo puntual, que tiene un principio y tiene un fin, mientras que de la otra forma cuando entienden que es algo que se puede cronificar más en el tiempo, entonces ya nos vamos a la pública, que lo sostengan ellos, ¿no? ¿O Suele no? ser que no tienen ni siquiera los tratamientos comprados. Ah, fíjate. Puede ser que no les haga... Estamos hablando de una empresa, miren tu presupuesto, no me sale No esa me sale la cuenta. Porque mis compañeras, por ejemplo, no pueden tener seguro privado. Tú vas a pedir un seguro privado y no te, Claro. y no te hacen tu póliza, y muchas de esas compañías son de las que se ponen el lazo rosa. Eso ya es tela, Wow. tela marinera. Y en mi caso fue que ese tratamiento concreto no lo tenían. Entonces, nada, yo sí que mantengo, pagado ahora sí que de mi bolsillo, el seguro privado, porque hay en ocasiones que tú puedes entrar en un ensayo y dentro de ese ensayo, que suele ser de inversión pública pero de gestión privada, puede que haya determinadas pruebas que no estén cubiertas. Y esas pruebas, si tú tienes un seguro privado, que en mi caso lo mantengo, que ahora mismo no me lo darían, pero lo que yo hago es mantenerlo, aunque me lo han subido, sin haber hecho yo uso, que menudo son, podría costearme esas pruebas. Pero es que es un mundo, y es algo, y el mundo de la enfermedad y el mundo de la salud es un mundo que se interesa mantenerlo separado del día a día, porque si no yo creo que nos indignaríamos muchísimo más por las cosas que pasan. Y ahora, por la desgracia de lo que quieren hacer con la sanidad pública, somos más conscientes de que hay un problema, pero creo que no dimensionamos el problema, lo real que es, porque de nuevo estamos tratando la salud con parámetros capitalistas. Claro. Entonces, es porque no... como que de alguna forma hemos entrado todos en este sueño capitalista que tiene un sentido, ¿no? Porque al final está montado para que estés cansado, que estés en el bucle de tu trabajo, de producir, de ganar tu sueldo todos los meses, de poder sostener una vivienda, de poder sostener un mínimo vital de vida. Sí. Y como estás tan centrado en eso, claro, hasta que no te pasa algo... hasta que no te pasa algo no reaccionas. Claro. Es que no tienes tiempo normalmente. No tomas conciencia de decir, claro, pues es que esto pasa así, funciona así, tiene estas problemáticas, ¿no? Eso Entonces, es. ¿cómo lo podemos cambiar? Yo me gustaría que hablaras precisamente de lo que leíamos antes en el post, que comentabas lo de la pedagogía del ser o de la pedagogía del sentir. Sí. ¿Qué es esto, tía? ¿Te lo has inventado tú? Yo me pongo, a lo mejor existe esto, yo cuando me pongo a escribir intensa. Y me pongo intensa. Cuando hablo de la pedagogía del ser tiene mucho que ver con la pregunta que me has hecho, que los médicos saben mucho de medicina pero saben poquísimo de personas. Y nosotros mismos sabemos muy poco de nosotros y del sentir y del padecer, porque estamos en este bucle capitalista que con un poquito de suerte algunos podemos ir a terapia, la gran mayoría no, y aún así no se trata solo de ir a terapia, porque se trata un poco más de conocer y de conocernos y de conocer cómo funcionan las relaciones para poder cambiarlas. Es un poco el saber que un arquitecto sabe mucho, por ejemplo, de hacer casas, pero sabe muy poco de las personas que las habitan. Un médico sabe mucho de un cirujano plástico, de quitarte un pecho y de ponerte luego una prótesis, pero normalmente vas a saber muy poco de la persona a la que se lo está poniendo, cuando es algo indispensable, porque estás hablando de algo súper sensible. Entonces, cuando hablo de esa pedagogía del ser y del sentir, es de intentar entrar un poco en, ahora que todo es divulgación, que el entretenimiento lo cubre todo y lo cubre la divulgación, intentar también hacer pedagogía entretenida de cómo somos las personas, qué queremos las personas, qué necesitamos las personas, porque es que no estamos en el centro de nuestro sistema y tenemos que estar en el centro. Necesitamos un sistema que esté centrado en los cuidados, donde nosotros, un espacio como el que tú creas, un espacio seguro en el que se habla de temas de interés, de interés de verdad, en el que se aprenden cosas y además abres la puerta a poder aprender otras cosas nuevas. Es un poco esto. Sí, pues muy bien, muchas gracias por lo que has dicho. De hecho, es un poco la razón de ser de esto, y que muchas veces lo hablamos aquí también dentro, de decir, es que, no sé, a mí me parece como tan evidente, pero no lo es, ¿no? Que tú ves los medios de comunicación o ves ahora mismo, digamos, lo que es la cultura, lo que consumimos habitualmente. Y por eso creo que los podcasts y estas conversaciones y estas charlas entre personas están removiendo tanto, ¿no? Eso es. Porque realmente
ese espacio no existe, No. no existe. Entonces dices, ¿por qué están funcionando también este tipo de proyectos? Porque lo necesitamos, porque de alguna forma necesitamos sentirnos acompañados y en este caso también, pues con todo el tema queer, sentir que hay alguien que vive una experiencia similar a la mía, un poco de lo que hablabas antes en el chat que compartís o en la terapia de grupo, ¿no? Yo lo siento un poco así, que a veces esto, pues estamos tú y yo aquí, pero la gente que luego nos está escuchando... El objetivo es poder ayudarlas y que se sientan menos solas en sus sentires, en sus días a día, ¿no? O como se diga esto. Pero como en su día a día. Sí. Entonces creo que por eso es súper importante como compartirse y perder el miedo. Y yo muchas veces al principio sobre todo como que... Yo soy muy lanzado luego, pero... que te da un poco como de vergüenza decir, pues estoy aquí con una cámara y un micro y qué voy a decir, o no tiene interés nada de lo que tenga yo que decir ni que contar y no sé cuántos, pero el que tú te compartas y él seas auténtico o auténtica, al final ayuda a que los demás también lo sean. Y tú también has tenido mucho esto, que lo hemos hablado de este como síndrome de la impostora, ¿no? De decir, es como, parece que hay gente que tiene cáncer que puede hablar de esto, parece que yo no, o cuánto... Mal dicho, a lo mejor no lo puedo decir así, ¿no? Pero en plan de ¿cuánto de cáncer tengo que tener para poder ser, estar en title, en plan tener como la cosa de poder hablar de ello, ¿no? Sí, mi amiga Julia me decía eso, que yo tenía síndrome de la impostora de tener cáncer, porque cuando hacía la terapia de grupo, a mí no me habían dado quimio, porque fue con el primario, con el secundario sí, y entonces yo la terapia era online, la hacía así, ¿no? Con mi ventanita, entonces aparecían las dos terapeutas, todas mis compañeras calvas o con el pañuelo y yo, con melena, por aquí. Claro. Yo me veía ahí y decía yo soy una intrusa, yo no estoy viviendo lo que ellas han vivido. Entonces se lo comentaba a mi amiga y me decía, tía, pero es que síndrome de impostora está para eso. Hasta para eso. Y luego, claro, ya te vas dando cuenta, aparte de que... No, y eso es lo que tú dices, el ser muy... lanzarte, ver, y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que a raíz de compartir en Instagram hay personas a las que he ayudado y me siento súper agradecida y súper feliz de poder ayudarles. Personas que han entendido más a sus padres porque precisamente no hablaban mucho de sus emociones y tenían la enfermedad, pero no sabían tampoco cómo comunicarse con ellos y han entendido lo que se les podía pasar por la cabeza. Otras personas a las que se sienten reflejada en X cosa que digo, y es que al final es eso, en lo que tú dices, no hay un mínimo ni un máximo, es que todas las personas somos historia y todas las historias sirven para que tú puedas coger un trocito y llevártelo y aprender y tener esa referencia para sentirte mejor o entenderte a ti mismo mejor, que es lo que hemos hecho los queer toda la vida. El buscar donde hay dos que son como yo, lo cojo, o me voy a YouTube a buscar la pareja que he visto, que va a haber 800 recopilatorios y me los veo todos para entenderme mejor. Sí. O sea, que yo creo que sí, que es eso, que es ir quitándonos el miedo, el ser un poquito más sinvergüenzas quizá y decir, mira, yo me lanzo... Y que nada es tan importante. Y nada es tan importante. A mí yo te lo digo y te lo he dicho, que a mí me ha ayudado mucho leerte, y en el momento en el que se nota ese cambio, en el que empiezas, que no sé cuándo fue, pero hace ya bastante, empiezas a como compartirte más y a escribir más. Sobre todo me encanta cómo escribes y cómo reflexionas. Y a mí me ayuda un montón. Qué bien. O sea, porque al final es una forma como de comprometerte, de mostrarte, pero es que también ayuda a que los demás podamos reflexionar sobre infinidad de cosas. O sea, que no solamente es como toda la parte del cáncer, ¿no? Sino que es como que lo que en tu caso es tu circunstancia, te está ayudando a reflexionar sobre cosas que a mí me ayudan a cambiar mi perspectiva sobre, en este caso, por ejemplo, sobre lo que es la inutilidad y que yo soy muy de hacer. Sí. Entonces yo, por ejemplo, conecto mucho con eso, ¿sabes? ¿Y no crees que también hay un punto que quizá esta cosa del síndrome de la impostora nace de esta imagen que se proyecta muchas veces desde los medios de cómo tiene que ser una persona con cáncer? Sí, tiene mucho que ver, que además yo no tengo nada que ver con esa imagen de mujer. Además es que la imagen que se proyecta es la de mujer porque es el cáncer de mama, la reina de los cánceres en todo lo que es mercantilizarlo y utilizarlo como imagen de... Primero porque es un cáncer que tiene unos ratios de supervivencia que son bastante altos.
Segundo, porque claro, las mujeres, al ser mujeres más sensibles, más seres de luz, pues claro, es más fácil también hacernos más maleables, presentarnos con nuestro pañuelo, ser más delicadas y hablar siempre como más desde el cariño y tal, cuando en realidad el cáncer debería ser algo súper subversivo y súper romper con el sistema, porque llega realmente para romper con el sistema. Entonces creo que sí que puede tener que ver con que no cumplo nada con esa parte, y que además yo sí que rechazo el lazo rosa. Bueno, no sé si conoces la historia del lazo rosa, de dónde viene, que además... No la conozco. Pues el lazo rosa no es rosa en su origen. Había un activista, que no voy a conseguir decirte el nombre bien, así que no lo voy a ni intentar, que era una mujer de una edad ya, pues no sé si tenía por esa época 60 años, y se estaba dando cuenta de que sus amigas todas estaban enfermando de cáncer de mama y estaban muriendo, estaban viviendo una auténtica lacra. Entonces ella, su color favorito, el color melocotón, ella hizo unos lazos como los que reconocemos ahora de color rosa, pero color melocotón, y escribió una carta a los congresistas para decirles: oye, esto está pasando, tenéis que poneros manos a la obra porque se están muriendo mujeres cuando no se tendrían que estar muriendo. Y además se iba a los supermercados a repartirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó Estée Lauder y le dijo: oye, esto que tú estás haciendo lo quiero yo para mí. ¿Qué te parece si me lo vendes y compartimos beneficios y yo me lo llevo a los productos que yo vendo y tal y cual? Y le dijo... Así ayudamos a la investigación y demás, ¿no? Bueno, en principio, para tal. Sí, vale. Y para que veáis que nosotras estamos con vosotras, que os apoyamos. Y le dijo: ya no. Digo, no, porque vosotros sois una marca y lo que vais a hacer es aprovecharos de este lazo, y no, este lazo tiene que ver y es de las enfermas, y es que estamos hablando de salud, no estamos hablando de marcas. ¿Y qué pasó finalmente? Que Estée Lauder cogió la idea, habló con sus abogados, vio que lo podían hacer rosa, y hasta el día de hoy que se generan líneas de productos, que hay marcas de compañías de alcohol, que a lo mejor el alcohol es uno de los detonantes del cáncer, que sí que tienen una línea de agua y te la hacen con la botella rosa. Todas las acciones que se hacen ahora con influencers loquísimas, de que salió Lola Lolita, mi pobre, que yo la amo, pero que le dieron un texto... Pero ese día tenía un mal día. Ese día no tenía un buen día. No revisaron el texto le dieron antes. Un texto y claro, pero esto es lo que pasa, no es culpa suya. Claro. Es una persona a la que le dan un texto que no está vinculada a la enfermedad. Y que lo hará con la mejor intención, seguramente. Seguro. Claro. Yo es que yo no dudo jamás de las intenciones. Y he hecho mal en decir el nombre porque tampoco creo que sea un tema de individuos. Es de nuevo un tema es que es sistemático. Son personas que están haciendo algo cuando no hay nadie al volante. Es que estás utilizando, te estás mercantilizando, y luego hablando con Teta y Teta, que son activistas del feminismo, que hacen un montón de cosas muy, 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 muy guays. Ellas hacen también la reflexión, digo ellas, yo solo una, pero bueno, ellas hacen la reflexión de ¿por qué tenemos que estar recaudando dinero para la investigación del cáncer de mama si no se hizo ningún tipo de recaudación para la vacuna del COVID? Y míranos, aquí estamos. Y bien que la hemos pagado todos. Es que ese es el sinsentido. ¿Por qué tienen que entrar las marcas a meterse y a salvarnos de esta enfermedad? Y a lo mejor el día de mañana el señor dueño de la empresa, por desgracia, Dios no lo quiera, tiene un hijo que tiene esclerosis y decide que toda esa partida que iba a estar dedicada a ese marketing que se hacía para conseguir dinero va a estar dedicada, pero a la esclerosis. ¿Y nosotras entonces? Nos quedamos descubiertas cuando son los gobiernos, los estados, todos los entes públicos los que se tienen que hacer cargo de nosotras. Porque si estamos todas, y somos todos capitalistas, y estamos todos en esto, tú me tienes que dar mi parte de solución. Sí. Es que es una movida. Es una movida. Es una movida muy, muy heavy, donde los organismos públicos dicen, bueno, como las marcas son agentes de cambio y todo esto, nosotros que lo hagan las marcas, y mientras tanto nosotros estamos a lo que sea. Claro. O la burocracia que existe, que en el caso del cáncer de mama metastásico tú puedes tener diferentes tratamientos. Hay tratamientos que se aprueban en Europa y en España tardan en llegar a lo mejor 600 días. Si está aprobado y existe, ¿por qué tarda en llegar 600 días? ¿Qué ocurre? ¿Qué organismos no se están activando si nuestra media de supervivencia está en 5 años? Así no me salen las cuentas. O sea, hay mucho de lo que tirar de este sistema que parece tan todo, pero que está haciendo aguas por todos los lados.
Entonces, pues no sé de qué veníamos, de inicio de la pregunta, pero sí, yo te he soltado lo del lazo hemos hablado rosa. de lo del lazo rosa, que me parece increíble, que no tenía muy ni la más fuerte, mínima sí. idea de esto. Sí. Y me parece que es muy interesante lo que comentas porque pone en crisis de nuevo el tema del sistema médico, Sí. que yo creo que hay una reflexión ahí muy importante y muy interesante de cómo, por ejemplo, con el tema del COVID, esto es mi posicionamiento, se ha utilizado clarísimamente a favor de una serie de marcas y de farmacéuticas que se han hecho absolutamente millonarias. Efectivamente. Y en nuestro día a día, con enfermedades como el cáncer o con otras muchas enfermedades, Muchísimas. se han dejado absolutamente de lado. Y son cosas que merecen investigación y que merecen tal, y que, como tú dices, ¿no? ¿Jugamos al capitalismo? Pues si jugamos al capitalismo y yo formo parte de este sistema, lo mínimo que puedes hacer es cuidarme. Efectivamente. Porque yo y mi alrededor y todo mi mundo está montado para que tú sobrevivas. Entonces, si tú sobrevives, yo también sobrevivo. Esto va de todos. Yo creo que es un poco también este cambio de discurso con el tema de lo queer, que es que no quiero que me aceptes, es que quiero que me respetes, es que quiero que me incluyas dentro de la conversación, porque este mundo no solamente es tuyo, también es mío, es de todas. Entonces, como todas estamos en este barco, todas contamos, ¿no? Efectivamente, y a lo mejor, fíjate en cómo hacemos nosotros las cosas, que igual tiene más sentido a cómo las estáis haciendo vosotros, porque es cierto que nosotros tenemos un sentido de comunidad que el mundo hetero no tiene tanto. Pues que te pones a hablar aquí desde las casas de Nueva York, etcétera y tal, pero nosotros en realidad venimos en lo que llamo yo nuestra historia más, la no oficial, pero que es la verdadera historia, venimos de ser comunidades y de querernos unos a los otros, y de las lesbianas en San Francisco donándole sangre a los hombres gays que no podían donar sangre en la crisis del VIH. Entonces, fijaos, porque a lo mejor somos nosotros los que lo estamos haciendo mejor y no se trata de que nos adaptemos nosotros a lo vuestro. Ahí estamos. Es que a lo mejor hay que fijarse en nuevas formas y yo qué sé, pero vamos a darle una vuelta, porque hay más maneras de hacer las cosas y no una única que es destructiva. Sí, pero yo creo que quizá por eso todo se está poniendo tan en crisis, o este sistema, y hay tanta violencia también contra la gente queer, la gente trans, la gente que nos salimos un poco de lo normativo. Porque claro, si el sistema asume estas formas como unas formas más efectivas e incluso mucho más productivas para poder gestionar la sociedad en la que vivimos, es que, claro, a muchas personas de poder y con mucha pasta se les desmonta totalmente el tinglado, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pero últimamente también ha salido, aunque esto es otro tema y creo que no forma parte de la conversación que tenemos, pero que se ha hablado mucho de violencia sexual, han salido casos de violencia sexual, y justo leía un escrito de una cosa que decían de Lucía Littmayer, que obviamente no lo voy a decir bien, Lucía, un besito, pero no lo voy a decir bien, pero ella decía como con esta idea de: aunque no lo sepáis, las mujeres entre nosotras hablamos y llevamos como una agendita con todo apuntado, ¿no? Como un disco duro, en plan de tenemos todo apuntado. Pues es que esto es un poco, yo creo que es un poco la revolución que estamos viendo desde diferentes ámbitos, ¿no? Que aunque no lo penséis, aunque los poderosos o la gente que maneja un poco el sistema crea que no, toda la gente de a pie, toda la gente que cada vez formamos más comunidad, tenemos todo apuntado, cariño. Y aunque yo no esté aquí, o esté Pepita, o mi prima, o mi hijo, o mi amigo, no seré yo, pero será otra persona. Pero esa lista está. Eso y guardamos memoria, digamos, ¿no? Aunque no sea oficial. Eso es. No sé, me parece que es súper importante hablar de esto. Igual que también me parece muy importante hablar del tema del lenguaje con respecto al cáncer, ¿no? Que también se habla mucho de lucha... Ve adelante, tú puedes, eres una campeona, no sé qué, no sé cuántos, una heroína. ¿Cómo llevas esto? Campeona. Nada, ¿Cómo es esto, campeona? Campeona. Pues a ver, mal, horroroso, porque es que estás convirtiendo... Esto es iba a decir testosterona pura, pero no quiero ser tampoco... pero es esa violencia, ese patriarcado de guerra, de tú puedes, lucha, vencerás, a por ellos. Y es como, señor, yo soy una persona que está recibiendo un tratamiento, viendo si mi cuerpo lo admite, y ya está. Pero esto pasa con cualquier enfermedad, incluso ahora con las mentales, de venga, lucha, que tú puedes contra esa depresión. Hola. O sea, no creo que haya una cosa más negativa que decirle a una persona que tiene depresión, de tú
puedes, ¿no? Es como horroroso. Por Sí, decirlo. puede ser que la estés empujando más hacia, Sí, más hacia abajo. Sí. Y es como, no. Pues es eso, me parece también fatal y además... primero porque nosotras, pero ninguna enfermedad se lucha, lo que se hace es recibir tratamientos y es la ciencia la que tiene que investigar y ver qué es lo que hace bueno para nosotros. Segundo, porque se nos convierte como en objetos de la historia en lugar de sujetos, ¿no? Se nos objetiviza un poco, yo creo. Y luego... iba a decir otra cosa y se me ha ido totalmente sobre esto de luchar y vencer. Bueno, y luego también porque si hay vencedores, hay vencidos. Y si tú... O sea, a mí no me gustaría jamás que la hermana de una paciente que fallece pueda sentir que su hermana no ha luchado, porque eso es horroroso. Y hay una anécdota, yo sigo a una ginecóloga oncóloga, la doctora Herrero, me parece que es, en Instagram, que es una tía súper guay, y contaba una historia real de una paciente con la que trataba y que ella veía que siempre llegaba a consulta súper triste. Y que ella le iba dando noticias y la verdad es que las noticias iban mejorando, pero ella seguía como muy triste, muy deprimida, hasta que un día le dijo, oye, pero ¿qué te pasa si las noticias que te estoy dando en realidad son buenas? Y entonces la mujer se puso a llorar y le dijo, es que yo no soy una persona positiva, entonces eso significa que yo no me voy a poder curar. Entonces es heavy. Es heavy, claro. Es heavy hacerle creer que... O sea, y esto ella lo cuenta siempre que puede, porque es, por favor, no hagamos este mundo de positividad tóxica ni le echemos más mierda a la gente que sufre ni les hagamos más responsables. ¿Que es mejor que seas una persona con actitud positiva porque vas a llevar el proceso mejor? Pues seguro, como todo en esta vida. ¿Que es determinante para que te cures? No. Es que no es cierto, es que no hay estudios, es que la ciencia no dice eso. Y si la ciencia no lo dice... Y que al final yo creo que cada uno somos un mundo diferente, entonces no podemos como ver todo a través de nuestras propias gafas, ¿no? Como de nuestra propia forma de vivir la vida, y a lo mejor hay gente que sí necesita pasar por esos lugares para luego llegar a otro estado, o no, o a lo mejor es su forma de vivirlo. Aquí ya de nuevo igual, si nos ponemos como muy espirituales, para mí todo tiene como un sentido, ¿no? Pero hablábamos también antes de que tú estás ahora mismo un poco en eso, ¿no? De cómo... claro, es como más fácil decirlo con algo más liviano, pero claro, ¿cómo piensas cuando estás viviendo con un cáncer con esta idea, ¿no? De... Pero esto me está pasando por algo, porque tengo que aprender algo, porque tengo que otorgar algo, tengo que trascender algo. O esto me está pasando y es una putada y ya está, tío. Sí, es el intentar darle también un valor de aprendizaje, porque es cierto que de todo se aprende, pero si muchas veces hablas con pacientes te dirán de, bueno, lo podía haber aprendido de otra manera, no hacía falta todo este sufrimiento, y eso a mí a veces sí que me da un poquito de miedo, el romantizar el dolor y el padecer y el estar triste y el sufrir, porque puede llegar a ser muy, muy peligroso. Esto es como también un poco pasaba cuando se romantizaba al genio loco, ¿no? De la persona que, la pobrecita mía, lo que estaban seguramente tenían enfermedades que no se diagnosticaban en su tiempo, lo pasaban fatal, pero bueno, es que eran genios, mira su arte, a lo mejor hubiera sido mejor que no hubieran sido tan artistas y hubieran sido más felices. Entonces estoy justo eso en el bueno, también lo que os contaba un poco antes, también en terapia, cómo nos enseñaban a verbalizar de maneras diferentes. Y cuando hablásemos de que algo lo habíamos aprendido con la enfermedad, que no dijésemos el gracias a la enfermedad, sino dijésemos ese a pesar de la enfermedad, que yo creo que es una manera de verbalizar mejor, que construye mucho mejor, pero a su vez yo ahora también estoy dándole un poco de vueltas a darle otro lugar a la enfermedad, porque si la enfermedad es algo que existe, que no queremos que sea tabú, quizá también tenemos que encontrar como un valor que darle, que todavía no tengo en la cabeza cuál es. Sí que hay, bueno, otra persona muy, muy guay me saca a mí, se llama en Instagram, se llama Clara. Ella es, bueno, gestora cultural, artista y también es paciente. Ella habla también de construir desde el dolor y el dolor, si no recuerdo mal, como don. Entonces, a nivel
performativo y procesos artísticos y todo, yo creo que puede tener mucho sentido lo que decíamos antes de broma, pues de podía haber dibujado mejor, o sea, peor y haber estado más sano mentalmente. Y creo que para la parte de arte puede ayudar mucho, pero hay que ver cómo lo podemos integrar más luego en la vida diaria. O sea, que estoy ahora, mi próximo paso es un poco entender qué valor real se le puede dar a la enfermedad dentro del día a día y del sistema de valores que tenemos. Sí, que al final es encontrar un poco ese balance, ¿no? Entre Uh-huh. no nos vamos a poner aquí en plan súper positivos de, Eso ay, es. es que claro, gracias al cáncer porque me ha hecho entender no sé qué, pero tampoco ponernos en el otro puesto, ¿no? Eso Es como es. tratar de encontrar ese lugar Uh-huh. de equilibrio, como todo en la vida, que el equilibrio es muy complicado. Y desde aquí, ¿cómo crees que se puede hacer activismo? Porque tú eres muy activista y haces mucho activismo, y es complicado cuando pues estás en una cama, cuando tienes un día Sí. de mierda, y también hablando mucho pues, con gente que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de diversidad. ¿Cómo se hace activismo desde ahí, ¿no? Sí. También un poco por animar a la gente en esto y que también la gente que a lo mejor no está viviendo ese momento entienda vuestra posición o vuestro posicionamiento. Yo creo que la mejor manera, o sea, hay como para mí dos partes. Hay un escrito de, también voy a decir mal el nombre, es Joana Algo, la mujer enferma que compartimos, que además tiene una visión muy queer de la enfermedad, y justamente hace esa pregunta de cómo voy a ir a tirar piedras. Bueno, no queremos promover desde aquí ¿Cómo voy a ir a manifestarme? Yo lo hablamos con Ada Colau, en plan de ¿tiro el zapato o me quedo aquí a decirte algo? O sea, bueno... Igual, el equilibrio, vamos a encontrarlo. Pero a veces hay que tirar un zapato, cariño. A veces hay que tirar un zapato y estoy muy de acuerdo. Sí. Pero cómo voy a manifestarme en el espacio público si no me puedo mover de mi cama, creo que es algo que todavía está sobre la mesa y hay que encontrar una manera común. Creo que las redes nos ayudan mucho. Y esto es una ida un poco de olla, pero ahora que se supone que vienen estos mundos nuevos, que yo no creo que sean mundos nuevos como... metaverso, palabra prohibida, pero bueno, estas realidades mixtas, etcétera, y que están por construir, estaría muy bien construir otro tipo de realidades que no se asemejaran a las que tenemos ahora, sino que fueran totalmente rupturistas y donde hubiera ese hueco. Pero vamos a ver, porque como quien construye es quien tiene el dinero, veremos qué es lo que pasa. Y desde la parte de las personas que no están enfermas, desde los sanos, creo que lo más importante de todo es escuchar. O sea, creo que hay que escuchar, creo que Internet tiene, sobre todo Instagram y todas las redes sociales, tienes a muchas personas contando su testimonio y contando su historia, y escucharlas es súper enriquecedor. Yo he aprendido muchísimo de muchas cosas y de mi propia enfermedad he aprendido mucho a través de las redes. Creo que es muy importante tener espíritu crítico, porque creo que lo tenemos pero lo usamos muy poco. Hay que darle una vuelta a lo que se nos está diciendo, hay que cuestionar un poco más, que no es tan complejo, y se nos va con el día a día, se nos pierde un montón, nos comemos a veces noticias que no son ciertas y seguimos adelante con ellas y no somos capaces de darle un doble clic para ver cuánto de verdad hay. Y luego creo que es muy importante no olvidarnos de que todo es política, que no podemos despolitizarlo todo como hace el capitalismo, que hace la cultura mainstream, que coge lo queer y lo quiere despolitizar para volverlo a algo que simplemente sea estético y bonito, que tiene toda una carga política detrás. La enfermedad pasa igual. Es importante a quién se vota, es importante a quién se apoya, y es importante saber qué discursos se aprueban y se apoyan, porque en el Congreso, por ejemplo, hace 2 semanas, solo era Vox el que quería mantener la palabra disminuido dentro de la Constitución. Entonces, eso también es ayudar a las personas que están en situaciones menos favorables. Yo creo que esto es un poquito el combinadito que se puede hacer. Yo creo que sí, que es una muy buena receta. Y luego yo creo que para cerrar me gustaría como también dar un mensaje a todas las personas que acompañan, a todas esas personas que están alrededor de personas pues, que están viviendo con cáncer, que tienen cualquier tipo de situación que les convierte un poco en esa otredad de la que hablábamos, ¿no? Sí. Y si tuvieras que decirle algo a esta gente para tratar de ayudarles a convivir con ello desde otro lugar, qué difícil. Que es súper complicado. Es muy complicado porque tienen el papel más desagradecido de todos. Lo que haría, fíjate, sería decirles
a los que no son acompañantes, que les digan que estén pendientes de esos acompañantes, porque nos olvidamos muchas veces de que existen. Yo intento no hacerlo tanto, pero seguro que lo hago, pero estoy segura de que las personas que están más alejadas del día a día, de ese binomio enfermo-cuidador, se olvidan mucho de la cuidadora, de Mibel en este caso, y creo que es muy, muy importante preguntarles qué necesitan, qué quieren, darles espacio y decirles eso, que no están solos tampoco, que entre todos se puede hacer, y crear también un poco esos grupos de cuidados que serían maravillosos, esos círculos como para sanar entre todos. Pues nada, yo brindaría por el círculo de cuidados, que yo creo que yo soy un poco idealista, optimista, así que pues vamos a conseguir que sea posible. Yo me voy a contagiar. Gracias, preciosa, un besito.